Hola compis, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida al taller. Hoy quiero saludar muy efusivamente y con mucho cariño como siempre a todas vosotras, pero especialmente a Elvita Mireia Ramírez, que nos ve desde Ecuador, Fanny Cordero, también desde Ecuador, Isa Longueira desde Pontevedra, España, María Emilia Carvajal desde Cali, Colombia, Ana María Migueles desde La Bañeza, León, España, a Elvira Lorenzo desde Panamá. ¿Y tú desde dónde nos acompañas? Déjame tu mensaje en comentarios de este vídeo y podré saludarte en mis próximos tutoriales. Y ahora sí, vamos con el proyecto de hoy. Mirad, hoy os presento este bikini con un pareo a juego para nuestras pequeñas, en esta ocasión para nuestra Marina, la princesa de las caracolas. Mirad, le he hecho una parte de arriba de pechito, muy poquita cosa porque ya veis que es muy chiquitita, con una arandela y con un bonito lazo, un nudo a modo de lazo. Ya sabéis, las que me seguís, que yo sin un lazo y sin una puntilla no soy persona. También este pareo, que como veis toda la ropita es de quita y pon y que simplemente con una lazada deja al descubierto su bikini, que es una preciosidad, con el ombliguillo al aire. La verdad es que me encanta verla así tan bonita y tan graciosa. Bueno, pues mirad, así es como queda. Si queréis ver cómo he hecho estas tres piezas para nuestra pequeña, quédate conmigo, manos a la aguja que vamos con el vídeo. Bueno, compis, vamos a empezar a vestir a nuestra Marina, la princesa de caracolas. Mirad, quiere estar viendo cómo se hace su ropita, ahí, de pie derecha, como una campeona. Vamos a ver cómo se porta. Mirad, voy a utilizar este tejido tan bonito, tan alegre y tan divertido que me regaló Marisa Rubiño. Es un amor de persona, la adoro, y también a sus pequeñas princesas. Ella tuvo el detalle de regalarme este tejido y la verdad es que creo que para esta pequeña le queda ideal. Vamos a empezar con los patrones. Mirad, son varios, pero son muy sencillitos de hacer. Veréis que pronto vamos a tener hecha esta pequeña. Mirad, vamos a tomar nuestros patrones. Por cierto, los patrones son gratis para todas las chicas que queráis hacer mis muñecas, tanto si me veis solamente desde YouTube, si me veis desde Pinterest como el Taller de Amparo, desde Instagram como el Taller de Amparo o desde Facebook con el grupo El Taller de Amparo. Lo comento porque muchas veces me preguntáis que los patrones no están enlazados en la cajita de información. No, todos no. Tengo enlazados unos cuantos, los que digamos que ya no son retos. Estos los podéis encontrar en mi página de Pinterest, El Taller de Amparo, en el grupo de Facebook, El Taller de Amparo, y en Instagram, El Taller de Amparo, totalmente gratuitos. Todos mis patrones son gratuitos y todos están protegidos. Por cierto, también os comento que cuando yo hago un reto en mi grupo de Facebook, El Taller de Amparo, los patrones son solamente para las personas que quieran hacer ese reto. Una vez finaliza el reto, normalmente suelo liberarlos. Y de esta forma quedan enlazados tanto al canal de YouTube como a cualquiera de mis redes sociales. Pero en esta ocasión, Marina, la princesa de las caracolas, es un reto de mi grupo y probablemente esté unos meses que no esté visible para todas vosotras. Pero si queréis hacer esta muñequita o cualquier muñeca de las que yo presento o cualquier proyecto de los que yo presento, debajo en la cajita de información del vídeo tenéis el enlace a mi grupo de Facebook. Allí tenéis gratis los patrones. Si no tenéis cuenta de Facebook, de Instagram o de cualquier red social y tenéis una dirección de correo electrónico, dejádmelo también en comentarios de este vídeo. Yo me pongo en contacto con vosotras y gratuitamente os paso los patrones. De verdad, son gratis. Dicho esto, que me gusta aclarar las cosas con vosotras, vamos a preparar este bikini. Mirad, vamos a poner las piezas de esta forma. Vamos a poner por la parte del revés el delantero y lo que sería la espalda. Vamos a marcar y vamos a dejar un margen de costura. Bien, ahora sin recortar nada porque nos va a resultar más fácil, vamos a unir derecho con derecho y vamos a coser. Voy a poner aquí mis alfileres. Vamos a coser la parte de los costados por un lado
Y cuando la tengamos hecha, vamos a tomar una goma. Yo voy a coger esta, fijaos qué bonita. Es una goma con un poquito de volantito. Estas yo las suelo comprar en los bazares. Y no son muy caras, vienen en unos rollos grandes que ya hemos utilizado en otra ocasión con otro bikini que le hicimos a Abril. También las venden en mercería, por supuesto, pero bueno, que son muy baratitas y la verdad es que dan mucho juego porque mirad, en el caso de hoy, en vez de dejarle margen de costura para hacerle un vuelo, no le vamos a dejar nada, vamos a coser directamente por la parte del derecho esta gomita o por la parte del revés dejándole solamente la parte del rizo, la parte que tiene de telita, como más os guste. Le vamos a hacer un zigzag. Una vez que ya tengamos hecho este zigzag por todo el contorno de la piernecilla, fijaos, queda súper gracioso así. Entonces yo voy a hacer los laterales, voy a colocar esta goma midiéndole el contorno de la pierna de Marina. Cuando lo tenga la medida cogida, solamente tendré que ponerlo en un sitio, estirar y de esa forma el tejido se me va a quedar a esa medida. Una vez hecho esto a máquina, vamos a hacer también esta parte de aquí. Mirad, esto es el lacito. Lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a tomar la mitad y vamos a coser. O lo doblamos así y lo cortamos. Vamos a hacerlo doblado y lo cortamos y lo hacemos en 2 veces. Así os vais a liar menos. Mirad, vamos a tomar así las 2 mitades de los 2 lazos. Son los lazos que van en la parte del bikini, la parte de arriba. Vamos a doblar aquí a la mitad y vamos a cogernos una costura de esta forma. Es tan rápido que es más las explicaciones que lo que es en realidad el trabajo. Está hecho en un momento. Mirad, estos son los lacitos, ¿vale? De estos lacitos vamos a coser por un lado esta parte de aquí con una costura, el margen de costura, y esta parte exactamente igual, también con margen de costura. Y ahora en esta parte de las esquinas nos vamos a coger, por ejemplo, aquí y vamos a hacerle esta formita, vamos a matarle lo que es la esquina, hacerla un poquito en diagonal. ¿Veis? De esta forma. Entonces lo que vamos a hacer va a ser coser desde un lateral la costura, dejaremos un trocito, saltamos y seguimos la costura hasta abajo, y en este hacemos exactamente igual. Arriba vamos cosiendo por toda la parte de arriba, dejamos un salto, tampoco hace falta mucho, un par de centímetros será suficiente. Continuamos y bajamos. Así es que tenemos preparado todo lo que tenemos que llevar a la máquina de coser. Y ahora he cortado este trocito de tela. Todas las medidas os las voy a dejar en los patrones, ¿vale? Vamos a coger esta medida y vamos a tomar aquí, pues lo que os digo muchas veces, lo que tengáis a mano, una tapa mismo. Y vamos a hacerle aquí un pequeño redondito. Vamos a matarle lo que sería el cuadradito de abajo en la parte recta, y se la vamos a hacer un pelín redondeada. ¿Veis? De esta forma recortamos, y ahora lo que haremos será, veréis qué cosa más chula, es que va a quedar súper bonita. Por la parte del derecho le vamos a colocar esta cintita tan mona y lo vamos a hacer así, de esta forma. Le vamos a poner como si fuese un bies por todo el contorno, y una vez que lo tengamos hecho así haremos la parte de arriba, pero después con calma os lo volveré a explicar. De momento vamos a pasar a máquina todo esto y enseguida vuelvo con vosotras. Bueno, compis, pues mirad, os voy a comentar lo que he ido avanzando. Así nos ha quedado las gomitas de la braguita, quedan súper graciosas. Ahora lo que vamos a hacer va a ser doblar por este lado. Vamos a tomar la medida de la cintura de nuestra pequeña y vamos a coserlo de la misma forma que hemos hecho hasta ahora. Vamos a colocarlo así, vamos a ir tirando de la goma y vamos a ir dejando esta cintura del tamaño de la muñequita. Muy fácil, medida del contorno de cintura
ponemos la mitad de la medida en una de las costuras laterales, tiramos con fuerza y cosemos, sin más. Y ya tendríamos terminada la braguita. La parte del pareo, que ya la tenemos también preparada. Ya le he cosido la goma en esta ocasión, como veis, sin tirar, solamente a modo de decoración. Ahora voy a cogerme unos lacitos, en este caso en rosa. Vamos a ponerla bien guapa. Vamos a hacer lo siguiente, mirad, por un lado vamos a sujetar este lazo y lo vamos a unir a esta parte de aquí, así. Y aquí le vamos a hacer un dobladillo. Y le vamos a hacer lo mismo por todo el contorno. Podemos hacerle un zigzag o un dobladillo, lo que más os guste a vosotras, así lo hacéis. ¿Veis? Así, de esta manera. Súper fácil. Y ya una vez que tengamos cogidos estos lacitos, tendremos el pareo completamente terminado. ¿Veis? Quedan los lacitos por dentro y ya cuando lo unamos podemos hacerle aquí una lazada. Súper fácil. Vamos con la parte del pechito. Yo ya le he dado la vuelta y he cosido uno de los laterales. Y la otra parte que está cosida la voy a hacer delante de vosotras. Os recuerdo que estoy utilizando tejido de algodón. Podéis utilizar tejido elástico, tejido de algodón, el que tengáis. Como veis, no hace falta que sea elástico para este tipo de bañadores o de bikinis, porque nos estamos ayudando de las gomas elásticas. Si no tenéis gomas elásticas, tampoco pasa nada. Le ponéis una goma interior y le dejáis un trocito del tejido por fuera como si fuese un volantito y también queda muy mono. También podéis ponerle una goma por la parte de dentro y por la parte de fuera una pequeña puntilla. Podéis terminarle también con un trocito de pasamanería, con un trocito de picunela, con lo que tengáis. Ya os digo que con cualquier detallito que le hagáis queda bonito. Y también según el tejido que estéis utilizando, si es un tejido con muchas flores o muchos muñequitos y tal, a veces lo menos es más. A veces esto también está muy bonito, no ponerle tanto fleco y tanta cosa y quedan igual de chulas, la verdad. Pues mirad, con la brocheta vamos a sacar las esquinas y todo lo que nos ayude a darle forma a esta parte del pecho. ¿Veis? Así ya lo tendríamos. Ahora vamos a tomar una aguja, vamos a meter el hilo doble y vamos a dejar la lazada en esta parte para hacer el nudo invisible. Os recuerdo que ese tipo de nudo lo hacemos las bordadoras. No se utiliza normalmente no se utiliza en modistería, en costura, pero es un truco bastante bueno. Mirad, vamos a coger un ladito, vamos a pasar la aguja por el centro, por el lacito, y ahora hacemos aquí un par de puntadas escondidas. Muy poquita cosa porque, como veis, es muy pequeñín. Y ya os digo, es que ya en nada tenemos terminado este conjunto tan bonito para nuestra pequeña, que está deseando ponérselo. Está encantada. Ella ha elegido este tejido, ha elegido los accesorios y lo ha elegido todo. Tiene mucho gusto y sobre todo que sabe lo que le gusta. Pues metemos el hilo para esconderlo y listo, ya tendríamos terminado este otro paso. Ahora vamos a ir finalizando las piezas y lo vamos a hacer de esta forma. Mirad, yo voy a utilizar estas arandelas, son de madera, me costaron 1 euro, trae 16 unidades y me gustaría que viniese la medida. Bueno, tardo menos en coger la regla y medirlo yo. Mirad, miden casi 3 centímetros, para que más o menos os hagáis una idea. Si no tenéis, plan B, un trocito de fieltro también os sirve. Hacéis un circulito y con un agujerillo dentro y también de esta forma os van a servir. Vamos a cogernos por la parte del centro y vamos a meter un tejido y lo vamos a coser aquí, de esta forma. Así.
que no nos quede la arandela levantada, que nos quede la arandela bien sujeta. Y ahora aquí lo voy a hacer así para que lo veáis, pero que esto bien con un pespunte a máquina o bien a mano se hace en un momento. Mirad, si el piquito lo dejamos para abajo, este otro piquito debe ir hacia el mismo sentido. Metemos la otra parte por la arandela y hacemos exactamente igual. Lo sacamos por este lateral y aquí le vamos a dar una puntadita y así nos va a quedar este top tan bonito que va a lucir nuestra Marina, la princesa de las caracolas. Yo voy a coser esto a mano, voy a pasar un pespunte a máquina y voy a colocar la goma y en nada estará terminado este proyecto. Pues bueno, compis, terminado este bikini con el pareo a juego y ya habéis visto, súper rápido y súper fácil. Seguimos teniendo a nuestra Marina, princesa de las caracolas, ahí de pie esperando a ponerse esta ropita. Vamos a ver cómo le queda. Mirad, le vamos a colocar el bikini. Ya veis que se hace en nada, es súper rápido de hacer. Y es una monada, fijaos, es un bebé tan agradable que me dan ganas de achucharlo todo el rato. Está súper guapa, me gusta muchísimo esta pequeñita. Bueno, pues le colocamos las braguitas, como veis le quedan perfectas. Vamos a ponerle esta parte del pechito, le vamos a bajar un poquito porque yo quiero que se le vea el ombliguillo, así. Vamos a ponerle esto aquí en el centro y la vamos a atar atrás, un nudo, tal cual, sin ningún tipo de florituras, algo sencillo, que ya va bastante cargadita entre lunares y puntillas. Fijaos, así, un nudo de bebé. No me digáis que no es una monada. Me gusta un montón. Vamos a poner este aquí hacia abajo y así le vamos a simular un lacito. Y ahora le vamos a poner el pareo. Yo le voy a bajar un poquito este bikini y aquí en un lado le voy a poner su pareo. Yo lo he hecho de forma que le quede un poquito la braguita al aire, pero si os gusta más cruzado, vosotras mandáis. Vosotras decidís lo que más os guste. Ya sabéis que yo sin un lazo, sin una puntilla, no soy persona. Pues fijaos. Es que no le voy a hacer nada más, la voy a dejar así, tal cual. Vamos a cortarle un poquito este lazo y le vamos a pasar también un poquito de mechero. Así en las puntas. Y como veis, así queda de guapa y de bonita esta Marina, princesa de las caracolas. Ahora ya vamos a peinarla. Pero si hacéis este conjunto tan bonito, la verdad es que me gustará verlo. Es una verdadera preciosidad, súper bonito. Bueno, compis, pues este ha sido mi proyecto de hoy. Este bikini acompañado de un bonito y simpático pareo de playa para nuestra pequeña Marina, la princesa de las caracolas. No me digáis que no está bonita, es una preciosidad. Gracias a todas por acompañarme en el vídeo de hoy y gracias sobre todo por vuestro cariño y vuestro apoyo al canal siempre. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.